bienvenidos a las segundas jornadas. Espero que hayan disfrutado de la jornada de ayer. Debates cara a cara, ponencias, sesiones paralelas, entrega de los premios Novagov Excelencia. Tuvimos la suerte de disfrutar también de la actuación de Benito Cabrera, uno de los mejores músicos y timbristas que hay aquí en Canarias. Vamos, yo creo que está yendo muy bien y creo que hoy va a continuar mejor. Bueno, la verdad es que los premios fueron estupendos. Aprovechamos también desde aquí para felicitar a todos los ganadores, instituciones y personas que forman parte de la comunidad Novagov. También estuvo genial la música, estupenda, fantástica. Yo era la primera vez que escuchaba esta música tradicional vuestra. Y también hay que decir que el vinito estuvo también muy bien. Yo sí que hubo gente que lo alargó bastante y que después se fue a dar una vueltecita por ahí. Algunos los veo, a otros no los veo por aquí, pero bueno, luego supongo que enseguida irán apareciendo, porque la noche a veces se hace larga, ¿no? Sí, yo creo que alguna carita de trasnochado hay por aquí en la sala. Bueno, vamos a comenzar la jornada. Hoy vamos a ir a tope, vamos a ir rápidos con la conferencia principal de Carles Ramió. No tenemos café, vamos a ir concatenando todas las sesiones, así que luego iremos saliendo para avisaros de los cambios. Habrá plenarios que estarán como ayer en la sala polivalente, otros que estarán aquí en el Paraninfo. Os pedimos que estéis atentos a esto y vamos a ir rápidos, cambiándonos de sala, ¿verdad? Porque además no vamos a tener ese break que tuvimos ayer para el café. Y sin más, bueno, os voy a recordar también que seguimos en las redes, tuiteando, en Instagram, en Facebook, con el hashtag Novagov 2016, que os animamos a seguir utilizando en los contenidos que compartáis en las redes sociales. Y ahora sí vamos a dar paso ya a la conferencia principal de este Congreso Novagov 2016, que va a correr a cargo de Carles Ramió, que es catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Pompeu Fabra. Ahora Nacho Criado os lo presentará con más detalle, porque es una persona que tiene un currículum muy extenso, como todos sabéis. Nos va a hablar de regeneración democrática, de lucha contra la corrupción. Es un experto en estos temas. Así que disfrutéis la conferencia y nos vemos después. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Se oye bien, ¿no? Estamos todos con energía, con ganas. Bien, es un placer estar esta mañana hoy aquí y sobre todo, para entrar directamente en materia, lo único que voy a hacer es decir dos cosas y mostrar mi admiración por el ponente que tenemos esta mañana. Primero, porque ha sido mi maestro en estas lides de la gestión pública, y segundo porque pienso que es una de las pocas personas que en el mundo, en este complejo mundo académico en el que él se desenvuelve tan brillantemente, una de las pocas personas que sabe, digamos, aunar la parte investigadora, ¿no? La parte de contacto con la investigación, con la puesta al servicio de la práctica y de la ciudadanía del conocimiento adquirido a través del estudio de las administraciones públicas y de la gestión pública. Yo creo que esa rara habilidad que a veces no está presente en los académicos, en su caso está perfectamente ubicada. Y bueno, pues en ese sentido yo le agradezco todas las enseñanzas y todo el trabajo que ha desarrollado durante los últimos años. Prefiero decir esto a desarrollar su extenso currículum con doctorado, con libros, con 150 artículos, capítulos, etcétera. Sí que tengo que destacar y creo que es subrayable y además también va en esa línea que yo les mencionaba, la labor de Carles Ramió como, efectivamente, como difusor de ideas de calado, ¿no?, en las administraciones públicas desde un punto de vista más accesible a todos los públicos, ¿no?, a través sobre todo de sus últimos libros que recogen diferentes ámbitos relacionados con la gestión pública e incluso con la propia docencia universitaria, ¿no? Destacando pues, un libro que seguramente ustedes conocen, La extraña pareja, por ejemplo,
¿no? Donde se pone en cuestión, ¿no?, la relación entre los directivos y los políticos, y por otra parte, algo más reciente, su último trabajo en relación con la corrupción política y con la corrupción en el ámbito de las administraciones públicas. Por supuesto, su labor como gestor universitario, como académico, en las propias administraciones públicas, es decir, un perfil multifacético, a quien tengo el gusto de, bueno, pues de presentar hoy, el honor, y por supuesto, bueno, seguro que vamos a disfrutar mucho de su conferencia, en donde efectivamente nos va a hablar y nos va a ilustrar sobre estas cuestiones de la regeneración democrática, la corrupción, buen gobierno, etcétera. Muchísimas gracias, Carles, por estar hoy aquí. Bienvenido, esta es tu casa y aquí tienes tu auditorio. Muchas gracias. Bien, buenos días. La verdad es que se nota que somos amigos, Nacho y yo. Te agradezco mucho esta presentación tan cariñosa y a la vez tan injusta, pero bueno, la vida es así, unos lo llamamos la gloria. Quiero a todos pues agradecerles, obviamente a Novagov, a todas las instituciones que hacen posible este congreso, porque la verdad para mí es un placer y un honor participar en este congreso, de estar ante 500 personas, la mayoría funcionarios, empleados públicos, que son innovadores, que tienen un discurso disruptivo dentro de la administración pública, que demuestran que el sector público también puede ser innovador. Mazzucato, en un reciente libro, dice que el Estado emprendedor, bien, no solo el sector privado es innovador, sino también en la administración pública hay personal innovador, estamos innovando constantemente y además innovamos con valores públicos y con ética pública. Le recomiendo un libro de King, que es del 2016, que se llama Internet no la respuesta, y uno le toma manía a los disruptivos innovadores porque ocultan bajo su capa de innovación, que lo son, unos auténticos piratas, capitalistas, extorsionadores, etcétera, etcétera. Ustedes no, ustedes son innovadores, pero lo hacen por el bien común y el interés general, y eso me produce una enorme admiración. Yo ahora estoy metido en un proyecto de prospectiva, de pensar cómo será o pueda ser la administración pública en el 2050. También reflexiono sobre innovación. Tendría muchos temas interesantes, pero la verdad es que aquí el tema por el cual se me ha invitado a venir pues es para hablar de algo tan viejo, antiguo, pero también tan de presente y esperemos que no tanto de futuro, como es el elemento de corrupción, de un libro que publiqué hace 6 o 7 meses que se llama La renovación de la función pública. Mal título, me lo puso la editorial, pero sí el subtítulo refleja el contenido, que es Estrategias para frenar la corrupción política en España. Por lo tanto, me toca hablar a mí de corrupción, que es un tema ciertamente poco atractivo. La gente sabe que yo pongo muchas anécdotas, hago muchas bromas, pero claro, con corrupción tengo que andarme un poco con cuidado. Alguien ayer me dijo, ya saben, yo me toca la sesión de la resaca, ustedes ayer estuvieron bastante de fiesta, yo también, y alguien ya bastante relajado me dijo, es que su último libro es bastante malo, o no está al nivel de los demás. Digo, claro, es que yo no soy especialista en corrupción. Habiendo ocupado cargos públicos, sería malo que fuera especialista en corrupción. Pero lo que no soy es académicamente especialista en corrupción y en ética pública. Aquí tenemos voces muy autorizadas como Manuel Villoria, etcétera. Lo que pasa es que yo quise dar mi visión desde la gestión pública del fenómeno de la corrupción, porque estaba alcanzando y ha alcanzado en España unos niveles absolutamente desproporcionados. Y yo nunca le había prestado atención académica y creo que de justicia que tenía que dar también mi voz sobre este fenómeno. Fíjense que mi tesis es corrupción y falta de anclajes institucionales, y estoy hablando de España. Luego podría ser útil para algún país de América Latina, pero la realidad en la cual me ciño es la española. Estaba mirando dónde tengo el... perdón, es que soy un desastre siempre con la técnica. Bien, la previa es la siguiente, es decir, las instituciones públicas, y estoy hablando de España, están rodeadas de corrupción. La corrupción no es únicamente corrupción política, sino existe una corrupción social, obviamente política, también de carácter
empresarial. ¿Cuál ha sido el problema en España? Que han fallado, entre otros, los correctores sociales de la corrupción. Yo creo que los sindicatos aquí tenían un papel de corrector, de evitar la corrupción, no han ejercido este papel y tampoco los medios de comunicación. Y también han fallado los correctores internos de la administración pública. Llámese Administración de Justicia, llámese controles financieros internos, llámese medios policiales. Tengo unas hipótesis que son difíciles de encajar porque mi hipótesis principal es, 1, la administración pública española no es corrupta. 2, los empleados públicos, los funcionarios no son corruptos en España. Pero en cambio, eso es paradójico, hay mucha corrupción en la administración pública española. Se trata de una corrupción básicamente de carácter político y de contacto con las empresas concesionarias, de obra pública, de externalización, etcétera, etcétera. Y el gran problema es que los anclajes institucionales, yo siempre adopto una visión muy institucional, son muy débiles en España, funcionan pero son muy débiles, no están suficientemente empoderados y no han sido capaces de poder evitar o frenar esta corrupción. Y para ello lo primero es que no es solo hay una corrupción política, sino en España estamos viviendo una corrupción de carácter transversal y de carácter integral que afecta a todos los eslabones sociales, salvo el caso de los funcionarios y la administración pública. Habrá excepciones, pero obviamente son muy pocas. Primero, corrupción social. Claro, esta sociedad parte bastante de imposturas, ¿sí? Estamos señalando la corrupción política, pero nos damos cuenta que nosotros como sociedad tampoco hemos avanzado mucho. Los españoles somos muy corruptos. Una sociedad bastante corrupta, fíjense, son datos, 79.000 millones que se evaden en impuestos. El tema solo con el IVA hay 19.000 millones. Eso del IVA o no el IVA ya se convierte, es que no IVA, porque nadie paga IVA. Y cuando uno tiene un poco de dinero, pues evidentemente tiene el dinero en un paraíso fiscal. Es decir, para los que tienen dinero es como no pagar el IVA. La economía sumergida en España representa el 25% del PIB. Bueno, hay muchas economías sumergidas que todos entendemos porque es de subsistencia, de supervivencia, como sucede en momentos de crisis, pero claro, es que nuestro entorno, en Francia es el 11%. Los datos europeos son importantes también, pero claro, es que en España los superamos de mucho. Alemania cerca del 14%, la Unión Europea siempre tiene niveles muy altos, porque claro, la Unión Europea ahora es muy grande y agrupa a países que están, digamos, bastante devastados institucionalmente. Lo típico indicador, billetes de 500 euros, pues que aquí circulan 3 veces más de lo normal, que es un indicador de corrupción, pero cuidado, existe esta corrupción social más o menos aceptada, como la falsificación del domicilio para llevar a tu hijo en la escuela que tú prefieres, o el tema de las becas. Claro, cuando yo llevaba a mis hijas a la escuela y veía que algunos tenían beca comedor, que para eso tienes que ser pobre de solemnidad, resulta que tenían 2 o 3 apartamentos y 2 coches deportivos. Y no lo ocultaban, sino que hacían proselitismo y chulería de su capacidad de haberme engañado a mí, a todos nosotros, y haber conseguido esta beca comedor. Con lo cual tenemos una sociedad de base bastante corrupta. Luego tenemos la corrupción que quizás está mejor diagnosticada porque hay muchas evidencias empíricas, que es la corrupción de carácter político. Y empezamos con la lógica de que los partidos políticos quizá no los habíamos financiado suficientemente, es otra impostura social. Si pensamos que los partidos políticos son la pieza básica de nuestro sistema democrático, entonces ¿para qué caramba somos tacaños a la hora de financiarlos? La razón sea la que sea, la cuestión es que los partidos políticos no llevaban a final de mes en sus gastos y empezaron a descubrir que habían vías muy sencillas de financiación de carácter heterodoxo, quedándose un porcentaje de toda la contratación pública. Evidentemente esto es corrupción, no lo estoy justificando. Yo hice hace 3 años un artículo muy duro en el periódico que se llamaba Relatos de espías y corruptos, porque salieron casos de espionaje entre partidos y dentro del partido. Y yo decía, no, es que la corrupción, curiosamente, que ha durado más de 30 años, ahora está apareciendo de golpe porque había un pacto tácito entre los partidos para no denunciarse entre ellos los fenómenos de la corrupción. Porque por mi profesión yo comía y me reunía con muchos líderes políticos y estaban totalmente al día de la corrupción del partido oponente. Yo decía, hombre, ¿y por qué no lo denunciáis? Y cuando iba al partido oponente sabían muy bien la corrupción del contrario. Estaban perfectamente informados y se espiaban para tener más información, porque claro, este pacto tácito entre partidos que compiten electoralmente y donde la crítica y el escarnio forma parte de la lucha política,
lo normal es que se escape información, pero yo incluso creo que hacían workshops donde un partido político le explicaba al otro qué técnicas. No, porque a mí me lo contaba. No, eso yo lo he aprendido de Convergencia. No, eso yo lo he aprendido del PSC. Y bueno, estos organizan workshops. Era una lógica como de Guerra Fría, donde cada uno de los bandos acumulaba muchas armas de destrucción masiva, pero la idea era no utilizarlas nunca. Mire que si usted me denuncia, yo tengo aquí información que lo fundo. ¿Qué ha sucedido ahora, en los últimos 5, 7, 8 años? Pues que el sistema se desgasta. Después de 35 años de corrupción, pues empiezan a haber fugas de información. Fíjense que casi toda la información que tenemos es por problemas de pareja, conyugales o con la amante. Yo podría hacer un manual del buen corrupto, no le cuente nunca a su pareja, ningún tipo, porque cuando se rompe, y al amante todavía menos, pero bueno, eso no lo tuvieron en cuenta. Luego, además, la crisis económica nos ha crispado mucho social y políticamente, y eso ha generado fugas de información. Y no olvidemos que el gran conflicto centro-periferia entre el Estado y Cataluña, eso ha crispado mucho el ambiente y han habido fugas. Se disparó por error una de estas armas de destrucción masiva y ahora lo quieren parar, pero eso sigue una lógica totalmente automática. Yo estoy convencido que ha habido una reunión entre los grandes partidos y han dicho, vamos a parar esto. Ya no lo pueden parar y está en una situación. Bien, financiación heterodoxa de los partidos políticos. Casi todos los que han gobernado han caído en prácticas corruptas. Hay algo que no se presta mucha la atención, pero a mí me preocupa mucho, que son los bajos sueldos de los políticos. Aquí no voy a ser muy popular, pero yo creo que los políticos están mal pagados. Existe esta carrera, que es otra impostura, a ver quién paga menos al cargo político. Los de Podemos son 1.800 euros. Los de la CUP de Cataluña, que son más extremistas, son 1.200 euros. Esto incluso ha caído en esta trampa el PSOE y Pedro Sánchez. Bueno, a ver, si cada vez vamos a pagar menos, pues que no paguen nada y entonces solo los ricos pueden ocupar cargos políticos. Ojo que mucha gente de Podemos y de la CUP que han dimitido es sencillamente no por divergencias políticas, sino porque no pueden sobrevivir con estos bajos sueldos. Además, se hacen unos líos entre netos y brutos, porque como son sueldos tan bajos, son más o menos coinciden y se hacen un auténtico lío. No, es que con 1.200 euros la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha decidido ella unilateralmente que el sueldo de alcaldesa son 2.200 euros. Y un día que tuve un debate con ella le pregunté, oye, alcaldesa, ¿y por qué son 2.200 euros eso de ser alcaldesa? Y me dijo, porque es lo que a mí me hace falta para vivir con dignidad. Pues fíjate tú, ahora por tu culpa yo no puedo ser alcalde de Barcelona, porque yo con 2.200 euros no puedo vivir. Tendré una arquitectura familiar, o a lo mejor mis padres no me han pagado el piso, etcétera, etcétera. Todo eso es muy arbitrario. Pero ojo que cuando tenemos bajos sueldos públicos, se empieza a generar una corrupción de baja intensidad y que puede quebrantar moralmente a los que ocupan cargos públicos. No hay nada peor que uno que se sienta mal pagado. Los cargos políticos trabajan a todas horas. Tiene una agenda muy intensa. Cuando nosotros nos vamos a descansar, ellos siguen con actos políticos. Los fines de semana no paran de trabajar. Y al final se produce una auténtica perversión. Hace poco, y es muy habitual, me invitó un cargo político a comer, que es amigo mío, y entonces cuando estaba en el restaurante me di cuenta que el restaurante era mucho más caro de lo normal, era carísimo. Y mientras estábamos comiendo hablábamos de cosas personales, y entonces yo le dije, oye, ¿qué estamos haciendo aquí? Porque trabajar no estamos trabajando. Y me dijo, no, nos estamos pegando un homenaje. Porque como cobro tan poco, sería del género tonto que no me pegara de vez en cuando un homenaje. Empezamos con las comidas, luego los viajes ya no se sabe si son de placer o son de tipo profesional. Claro, si yo soy diputado, senador y tengo todos los viajes gratuitos y no tengo que rendir cuentas por estos viajes, pues como monago me busco la novia en Canarias. O quizá me la buscaría en Colombia, ¿qué más da? Si no tienes los viajes pagados, gratuitos y tienes que rendir cuentas, pues entonces te buscas la novia en Extremadura o como yo que me la tengo que buscar, novia o amante en Barcelona y me tengo que fastidiar. Pero no, él se la busca en Canarias. Son estas pequeñas cosas que uno va entrando en esta lógica y se va rompiendo, y estoy hablando de gente muy ética, pero se va rompiendo moralmente y cuando empiezas a hacer viajes injustificados, comidas injustificadas, poco a poco acabas aceptando regalos, te fracturas por dentro y puedes dejar luego pasar a la corrupción de alta intensidad. Hay gente que no se lo cree, pero hay un diputado en Madrid que es de Madrid y el hombre no llega a final de mes porque los diputados cobran bastante poco. Y el hombre, para que les haga la comida gratis, lo que hace es que toma al mediodía un AVE hasta Ciudad Real y luego regresa. ¿Por qué? Porque en primera te dan de comer.
Siempre la gente me pregunta, ¿y este tío quién es? Digo, pues el que va más borracho por la tarde, porque le dan 2 veces de comer y muy generosamente de beber, con lo cual es fácil de detectar. Bueno, estas cosas, estas pequeñas miserias humanas, lo mejor es no establecer elementos que los incentiven. Y luego, claro, hay políticos corruptos que en este campan a sus anchas. Cuidado, los políticos corruptos no son a título individual muchas veces, es decir, Bárcenas y etcétera, etcétera, que se los quiere criminalizar. No como cuando hay corrupción institucionalizada tiene que haber un recaudador y como todos sabemos que eso de ser recaudador es un oficio de alto riesgo porque al final te pillan, pues se queda una parte importante del pastel pues precisamente por esto. Por lo tanto, pero forma parte de una trama. No nos alarmemos tanto. Este tipo de corrupción política es bastante habitual en los países desarrollados, en Francia, en Europa, etc. Quizá las únicas especificidades españolas es que hasta ahora ha sido impune y además, como la justicia va tan lenta, nunca vemos ningún caso que se acaba de resolver, eso se va a salvar dentro de poco tiempo. Y el otro elemento diferencial español es que es una corrupción la española muy casposa. Hombre, yo cuando era pequeño, bueno, joven, ver en portada a Roldán en calzoncillos impacta. A Juan Guerra, al Bigotes, incluso la familia Pujol, siempre en monterías como las películas de Berlanga, es muy casposa. Mira, ver a Sarkozy con la dueña del imperio del perfume y de la moda, eso es corrupción con más glamour. Es que la nuestra es que es muy casposa. Bien, sorpresa. La corrupción empresarial, aunque aquí pongo muy pocos datos, mi gran sorpresa fue lo elevada que era la corrupción empresarial, no solo en España, sino en toda Europa. Eso sí, Eurobarómetro lo mide todo y de muchos ítems de corrupción, la media europea, poca broma, sale entre el 40 y el 60% de corrupción. Y también bastante alto en los países desarrollados. Yo cuando vi estos datos, cuando hubo el caso de Volkswagen, no me sorprendió nada o que saldrá tarde o temprano del Deutsche Bank. Es decir, seguimos siendo sociedades las avanzadas muy corruptas a nivel privado. Pero en España, donde Europa está entre el 40 y el 60%, en España está 20 puntos por encima. Si Europa está al 40, nosotros del 60. Y si Europa está al 60, nosotros del 80. Bien, la percepción de Eurobarómetro, que eso la sociedad, dice que 77% de los españoles consideran que las empresas privadas son corruptas. Bueno, quizá no sea un dato muy robusto, pero sí que es más robusto cuando se hacen encuestas a los propios directivos y el 70% de ellos, 7 de cada 10, reconocen que es habitual prácticas corruptas como los que salen en la transparencia o incluso que es habitual falsear las cuentas de resultados. El 70% lo reconocen. Luego veremos que esto es importante cuando esta corrupción se junta con la corrupción política. Siguiente elemento. Siempre la gente se queja que critico mucho los sindicatos. Ya, pero los critico con razón. Para mí los sindicatos hubieran tenido que ser unos enormes correctores de la corrupción. Los sindicatos tienen ojos y oídos en todas partes. No se les escapa absolutamente nada. Por lo tanto, tenían información precisa de la situación de corrupción política que había en España, pero jamás la han denunciado. Quizá porque han llegado a acuerdos y arreglos con los partidos políticos, porque ellos también han caído en algunas derivadas de corrupción, como los ERES, la formación, algunas promociones de vivienda, quizá porque han sido compensados. Aquí hay un dato que es un poco tramposo, de liberados sindicales. Es tramposo porque las empresas españolas son muy pequeñas y no pueden generar liberados sindicales, pero claro, sorprende que en el sector público, sobre una masa laboral de 3 millones, ahora somos unos 2.900.000, pues tengamos 10.000 liberados sindicales y en el sector privado, que llegan sí, a 11 millones, quito a los autónomos, pues solo tengan 4.200 liberados. Bueno, eso es una forma de retribución. Digamos que los sindicatos han llegado a un pacto con el poder político como lo del dentista, que no nos vamos a hacer daño. Pues esto yo creo que es pues muy poco higiénico y no han aportado lo que tenían que haber aportado y ser unos correctores contra la corrupción. Y luego esta miopía institucional que tienen los sindicatos, que claro, yo ahora soy vicerrector y yo soy patronal. Yo no tengo cara de patronal. Yo no estoy especializado para negociar con los sindicatos y ellos, en cambio, tienen lógica de conflicto, de negociación, de información, que me ganan siempre por goleada. Y entre unos y otros nos estamos cargando la administración pública. Un sindicalista amigo mío me comentó un día, he ido a negociar con el consejero y le pedía 5 cosas y me he dado 7. Digo, vamos a ver, eso yo no lo entiendo mucho, porque si has pedido 5 es para conseguir 2 y ya para nota es conseguir 3, porque negociar es ceder. ¿Cómo es que de 5 te han dado 7? No, porque soy un crack de la negociación.
Y le digo, no, porque tú lo que eres es un tonto útil. Porque has pedido 5, que era una barbaridad, te ha dado 7 y cuando ha salido del despacho ha empezado a gritar el consejero. Esto es insostenible, vamos a externalizarlo todo. Y entre unos y otros estamos haciendo una pinza que nos estamos cargando la administración pública. Ojo que aquí hay palos para todos y también lo hay para los medios de comunicación. Estos también, como control al poder político e institucional, tenían que haber sido correctores de la corrupción. No lo han ejercido, no han ejercido su papel de control al gobierno y al poder. Por una parte tenemos la prensa nacional, que es la madrileña, que estos son la prensa hooligans. Unos van a favor de un partido y van en contra del otro. Fíjense, en el mismo espacio temporal coincidió el caso de los ERES de Andalucía y el caso Gürtel. 40 portadas en El País en el mismo año, 40 portadas sobre el caso Gürtel y solo 2 sobre el caso ERE. 40 portadas sobre los ERES en el ABC y solo 2 sobre el Gürtel. Claro, cuando uno lee una prensa u otra, se lo toma ya un poco a distancia porque dice, claro, como estos van totalmente en contra, ¿será verdad o no? Pero al menos algo higiénico es la prensa madrileña. Pero yo que vengo de Cataluña, lo de Cataluña sí que es impresionante, porque el oasis catalán, que hemos visto que no era tal, con una gran corrupción, los medios de comunicación catalanes jamás han descubierto ni destapado un solo caso de corrupción. Nunca. ¿Por qué? Fácil descubrirlo. Me empecé a mirar y en los últimos 7 años de crisis, los medios de comunicación catalanes, que solo son 3 grupos, el Grupo Godó, el Grupo Z del periódico y luego uno que es en catalán, han recibido de la Generalitat de Cataluña 181 millones de euros. Es decir, estos medios de comunicación, que todos están en crisis económica y en bancarrota, sobreviven gracias a las subvenciones del gobierno catalán, que están prohibidas las subvenciones. Eso se hace 80 millones por la vía del catalán, subvencionar ediciones en catalán, bueno, eso no puedo decir nada, pero 101 millones por la vía de la publicidad institucional que se concede de forma discrecional y graciosa. Y entonces todo es una gran impostura, porque hay líneas rojas. No, si tú escribes en el periódico sabes que puedes criticar al gobierno de derechas de Convergencia y Unió. Yo durante un tiempo fui colaborador del periódico y iba escribiendo artículos. Ya saben, mi estilo, yo siempre al límite, bastante crítico. Pero hubo un día que me dio por escribir un artículo contra el presidente Mas, que entonces era intocable. Hablaba del presidente con 3 cabezas. El más Simón Bolívar de Cataluña, el más pactista Cambó y el más corrupto. No porque Mas sea corrupto, sino porque dentro de su partido y bajo su liderazgo han habido casos evidentes de corrupción. No me lo publicó el periódico, es más, me echaron del periódico. El pacto es, bueno, usted está de izquierdas, critica al gobierno, pero cuidado, no me diga corrupto, que eso es la línea roja, si no le quito la subvención. Presenté el artículo a La Vanguardia, lo presenté en el Punt Avui, lo presenté en Ara, ninguno me aceptó el artículo. Cuando hay un pacto de silencio entre elementos claramente extremos. Y además también han fallado recursos institucionales propios para frenar o evitar la corrupción. Los datos internacionales son espectaculares. España posee justo la mitad de jueces y fiscales que la media europea. En España, nunca lo he podido entender, ni que el PSOE lo haya incentivado, pues que un inspector de Hacienda por casi 2.000 habitantes, cuando la media en la Unión Europea es justo de la mitad, por cada 1.000. Y en Alemania... Alemania a lo mejor la gente paga los impuestos y hay más disciplina. Hombre, porque es que hay un inspector de Hacienda por cada 740 habitantes. Nosotros, como no tenemos problemas con la evasión fiscal, pues solo tenemos uno cada 2.000. Pocos policías especializados en la materia, en delitos económicos y baja calidad institucional en los órganos clave de control. Poder Judicial con el Consejo General del Poder Judicial y una gran politización que nos encontramos que al final cualquier corrupto es juzgado por alguien vinculado a un partido político propio contrario. Ya la gente se queja de que yo critico mucho los tribunales de cuentas, pero claro, es que no han servido de nada, ni los autonómicos ni el estatal, porque no han pillado casi ni un solo caso de corrupción. Pero además es que son ejemplo de baja calidad institucional. Donde ha habido más clientelismo es en el Tribunal de Cuentas del Estado. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a confiar con ese tipo de instituciones, ¿no? Y evidentemente la policía económica, fíjense las fugas de información que hay, incluso una de las joyas de la corona, que era la agencia tributaria, últimamente pues está bastante en crisis. Hombre, no es de recibo que salgan los datos, aunque sean de Esperanza Aguirre en la prensa, sus datos fiscales. Tenemos baja calidad y poca potencia en los correctores internos de corrupción.
Y a mí lo que más me preocupa, y esa es mi materia, son los déficits institucionales. Hay una frase de Alejandro Nieto que a mí no me dejaba dormir, que es la siguiente: los políticos no pueden ser corruptos si no hay un funcionario, un empleado público, que los ayude por acción o por omisión. Claro, eso a mí no me dejaba dormir porque eso quiere decir que los funcionarios también somos corruptos. Claro, porque un político no tiene manos, no sabe manejar papeles. Alguien lo tiene que ayudar por acción o por omisión. Fíjense que si tuviéramos corrupción dentro de la administración pública, los empleados públicos fueran corruptos, estaríamos ya en la tormenta perfecta, que sería muy difícil salir del bucle. Entonces yo me pregunto, ¿son corruptas las administraciones públicas? Repito, mi hipótesis es que no, aunque haya corrupción, y que los empleados públicos, o algunas excepciones obviamente, no somos corruptos. Claro, vamos a preguntar a los españoles, ¿somos todos nosotros corruptos? Pues los españoles en el 34% dicen que sí. O sea, hay el 34% de nuestros conciudadanos, de nuestros vecinos, que piensan que nosotros somos corruptos. Yo estos datos no me los creo mucho, porque ahora a los españoles les preguntes lo que les preguntes, como están tan crispados, lo van a poner todo a parir. Si tú les preguntas por las diputaciones, que las supriman. Tú les preguntas por el Estado, que lo supriman. Se quieren cargar cualquier cosa, y también a nosotros, de lo crispados que están. Con lo cual estos datos no son robustos. Además sabemos que hay burófobos, y Eloisa del Pino eso lo tiene muy bien estudiado, pero hay un dato que es de la Unión Europea que es mucho más robusto porque no es de percepción, también es de percepción pero un poco más robusto, que se le pregunta a los ciudadanos, oiga, ¿usted a lo largo de toda su vida se ha encontrado con un caso de corrupción, una mordida de la policía, alguien que le avance la cola o que le conceda antes la beca, lo que sea? Y solo el 2% de los españoles dicen que han sido objeto una vez en la vida de una situación de corrupción. El 2% es muy poco. En Alemania y en los países más avanzados sale hasta un 5%. Es más, el 2% estadísticamente no es nada significativo. Eso, y ojo, que son los servicios más críticos, seguridad, educación, sanidad y servicios sociales. Solo el 2%. Yo siempre cuento la anécdota que una vez Aznar, que estaba reunido con Tony Blair, ya sabéis que Aznar era un hombre que iba bastante sobrado, pues le comentaba a Tony Blair, me he metido en la guerra de Irak y solo tengo el 5% de los españoles que me apoyan. El 95% está en contra. Y entonces Tony Blair se lo quedó mirando muy preocupado y le dijo, oye, pues tienes un problema, porque el 5% es el porcentaje de la población mundial que cree que Elvis Presley está vivo. Es decir, siempre hay un 5% de la población que no está muy bien. ¿Ha sufrido usted corrupción? Sí. Y dicen cualquier disparate porque no andan muy finos. Hasta el 5% cree que Elvis Presley está vivo. Bueno, pues por lo tanto esto no es significativo. Es decir, que los españoles en la práctica reconocen que los funcionarios no son corruptos. ¿Qué es lo que ha fallado? Lo que han fallado son los anclajes institucionales. Claro, nosotros no somos corruptos, pero no hemos tenido suficiente fuerza institucional para haber podido frenar o evitar la corrupción. Primero, el gran problema es el clientelismo. Vamos a hablar claro, en este país ha habido mucho clientelismo en el acceso a la función pública. No hablo de clientelismo político directamente, sino hablo de clientelismo social. La gente es otra impostura. Como los procesos de selección son tan lentos y tan barrocos, pues con la nueva gestión pública yo voy a contratar como una empresa. ¿Y cómo contratar las empresas? Pues de forma rudimentaria, no de forma meritocrática, pues dando voces. Y se puso de moda en España contratar dando voces. Si de golpe hacía falta un informático al ayuntamiento y el alcalde agobiado iba diciendo, ¿alguien conoce un informático? Y salía un concejal y decía, el hijo de mi vecina ha acabado la carrera. Ah, pues que venga. Entonces le hacían una entrevista y decían, qué majo que es este chico, no lo quedamos. Hombre, qué majo que es este chico no sigue el principio de igualdad, capacidad y mérito. ¿Es acaso el chico más majo o más maja entre todos los chicos y chicas? Claro, dando voces, ¿qué sucede? Que no has hecho clientelismo político, pero cuando das voces, si no utilizas megáfono, eso solo llegan a un círculo social muy determinado,
que suele coincidir con un círculo de carácter político, con lo cual indirectamente también ha habido clientelismo social y clientelismo político. Fíjense que este es el gran problema. En la obra magna que acaba de publicar Fukuyama, que en 2 obras son 1.600 páginas de texto sobre el orden político institucional, dice que la gran lucha histórica y también de futuro es luchar contra el clientelismo. Dice, las sociedades, su forma natural de organizarse es de manera familiar y por redes de amistades y de lógica de reciprocidad común. Eso es lo que tenemos que evitar. Bueno, el hecho de que existan mecanismos clientelares, eso desempodera mucho la administración pública, porque si tú ves a tu alcalde que está haciendo cosas raras, pero resulta que el alcalde te ha nombrado a dedo y te ha colocado un cargo que es de por vida, que es un enorme privilegio, ¿cómo te vas a sentir tú empoderado para fiarle las malas conductas al alcalde? Que en el fondo le debes la vida. Y entonces lo que haces es mirar hacia otra parte. Otra impostura, que nosotros insistimos mucho, y eso viene de la extraña pareja, la falta de dirección pública profesional. Claro, ¿cómo soportan los ciudadanos que algunos seamos funcionarios? Fíjense que ser funcionario en la relación actual de trabajo es un privilegio enorme. Claro, hemos hecho oposiciones, sí, pero es que es un gran privilegio el hecho que yo tenga asegurada mi trabajo hasta los 70 años en mi caso. Pero los ciudadanos aceptan que existan funcionarios porque quieren que estemos blindados del posible discrecionalidad o del clientelismo de carácter político. Es decir, si a un alcalde se le ocurre hacer un puente porque tiene ilusión en un sitio, pues están tranquilos porque habrá un arquitecto o un urbanista que le dirá, mire, alcalde, usted no puede hacer aquí un puente porque hay riadas y no se hace el puente y para eso tenemos que estar blindados. Esa es otra impostura, porque resulta que es cierto que estamos blindados porque nunca nos pueden echar, pero si ocupamos cargos o puestos directivos donde codecidimos con los políticos, allí no estamos nada blindados porque todos los puestos son de libre designación y te pueden cesar de forma totalmente caprichosa y discrecional. Con lo cual, si a ti se te ocurre llevar la contraria al poder político, te cesan inmediatamente sin dar ninguna explicación, pierdes tu nivel 30, en la Generalitat de Cataluña vas a parar a un A21, que es una humillación profesional, y ojo que dejas de cobrar 1.400 euros netos al mes, que es mucho dinero, incluso teniendo consolidado el nivel 30. Con lo cual, ¿qué sucede? Pues que los altos funcionarios no les toca más remedio que mirar hacia otro lado cuando ven cosas extrañas. Y el martirio e inhibición de potenciales delatores. Eso de delator queda muy feo y parece que es una palabra muy fea. Pero en España no tenemos protegida esta figura. Miren, cuando a mí me vienen a ver a mi despacho, porque formo a directivos públicos, y es bastante habitual que me venga a visitar un exalumno a mi despacho y me cuente un caso de corrupción que está viendo en directo delante de sus narices. Y me dice, esto es inaceptable, profesor, y lo quiero frenar. ¿Qué tengo que hacer? Y nos estamos ahí rompiendo los sesos y al final llegamos a la conclusión que no podemos hacer nada. Porque si lo denuncia, aquí no tenemos protección a la figura del delator, automáticamente es pública esta denuncia, automáticamente lo cesan y lo ponen literalmente en el cuarto de las ratas, en el cuarto oscuro de la administración pública, empiezan a generarse todo el ejército de abogados externalizados en la administración pública que van contra el delator porque ha utilizado información confidencial, etcétera, muchas veces acaban con sentencia contraria el que ha denunciado la corrupción, que no el corrupto, y en todo caso su carrera profesional se ha ido totalmente al traste, porque cuando cambia la tortilla política, los nuevos que llegan no penséis que lo ayuden, sino que él es el chivato y lo tienen en el cuarto de las ratas. Mira, yo a un funcionario público le puedo exigir que sea ético, que sea neutral, que sea independiente, pero yo no le puedo exigir que sea un héroe, y mucho menos que sea un mártir. Cuando exigimos que un funcionario público, si quiere evitar la corrupción, tiene que ser un mártir, entonces quiere decir que nuestro sistema institucional pues está fallando. Y evidentemente también hay una falta de control, una falta de fuerza de los agentes de control interno. Bien, vayamos al gran tema, porque el gran tema de la corrupción es cuando chocan o se encuentra la corrupción política con la corrupción de carácter empresarial. Repito, la cultura empresarial en este país y en Europa es muy corrupta. Salió un informe hace año y medio, en febrero del 2015,
elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es una de las agencias teóricamente independientes, una de las dos grandes agencias que tiene el Estado. Tanto esto es un informe público hecho por funcionarios públicos, donde decía que en los contratos públicos las administraciones públicas pagaban un sobrecoste del 25% sobre el precio medio de mercado. Eso, curiosamente, pasó totalmente desapercibido a todo el mundo, pero yo cuando leí este dato me caí de espaldas. Y ese fue el catalizador de que me pusiera a escribir este modesto libro. Claro, ¿cuánto dinero contrata la administración pública al sector privado? Por todo tipo, por obra pública, por concesiones, por conciertos, por externalizaciones. Pues contrata, los datos son mareantes, por 194.000 millones de euros, que eso es más del 18% del Producto Interior Bruto. Si pagamos un sobrecoste del 25%, eso quiere decir que cada año en este país perdemos 48.000 millones de euros, que es el 4,5% del PIB. Dicho de otra forma, si contratáramos bien, no hubiéramos tenido que hacer ni un solo recorte por culpa de la crisis económica. Claro, en principio, cuando contrataba la administración pública, tendríamos que contratar no a precio de mercado, sino a precio más bajo del mercado. Yo hace poco estuve en un congreso clínico que estaba lleno de gerentes de hospitales y ellos comentaban que cuando van a comprar medicamentos, claro, cuando yo compro aspirina, los compro a precio de mercado. Pero ellos cuando compran aspirinas, compran 2 millones de aspirinas y lo consiguen a costes muy inferiores. Pero nosotros computamos a la administración pública que nos ha costado a precio de mercado y con el diferencial hacemos reformas en los hospitales, mejoras, etc. Teóricamente teníamos que contratar a precios más bajos de mercado, pero cuidado, todos sabemos que tenemos competencias oceánicas, que contratamos todo tipo de sectores, que no tenemos suficiente expertise para contratar de una forma refinada todos estos ámbitos. Por lo tanto, es normal que la administración pública, desgraciadamente, contrate un poco por encima de precio de mercado. Además, nuestro sistema de contratación es que es muy complicado y no está del todo refinado. ¿Esos 48.000 millones son corrupción? No. Pero ahí se oculta la corrupción, Ahí es de donde los partidos políticos y los corruptos a título individual se nutren. Es el dinero de la corrupción de los partidos, de los políticos. Y además hay una distribución muy asimétrica, que eso es lo que me pone más nervioso. Antes de hablar de la simetría, voy a dar unos datos del Eurobarómetro. Europa lo mide todo y fíjense lo que aparece aquí en ítems muy específicos que tienen que ver con los contratos públicos. Entre paréntesis está la media de la Unión Europea, que es altísima, escandalosamente altísima, pero al principio sale el porcentaje en España, que es brutal. Fíjese, contratos teledirigidos, conflictos de interés, arreglos previos, criterios de selección poco claros, diseño realizado por el propio que va a ser objeto de la contratación, del contratista, fíjense que es 56%, corrupción en la contratación pública. Y eso se pregunta a los agentes privados y a los agentes públicos que hacen este tipo de contratación. Por lo tanto, aquí tenemos un enorme problema. Voy a lo de la asimetría. ¿Quién se queda el dinero de estos sobrecostes? Mire, que un político o un partido político sea corrupto, eso a mí me pone muy nervioso. Pero además que sea ineficiente, yo soy de gestión pública y eso lo encuentro inaceptable. Los partidos políticos y los políticos de este país son unos corruptos ineficientes y eso hay que denunciarlo. Hay una gran asimetría entre lo que se quedan partidos y políticos a título individual con las empresas contratistas. Y hago aquí una simulación de un caso que cuando estaba escribiendo salió un caso de corrupción en Valencia. Fue un caso de corrupción bastante divertido en el sentido de que la policía fue a registrar las dependencias de quien era su jefe, porque era el delegado de gobierno, que luego tuvo que dimitir. Bueno, era una corrupción por un contrato público a una empresa que tenía avionetas de extinción de incendios. Claro, porque cuando hablo de miles de millones nos perdemos, pero cuando vamos a datos un poco más modestos vemos la magnitud de la tragedia. Y por lo tanto ahora todo lo que voy a explicar obviamente es presunto, porque en este país todo es presunto, porque todo está sub judice, pero además de ser presunto es hipotético. Yo me hago una hipótesis de trabajo, es decir, me lo invento, pero seguramente atino bastante. Claro, un contrato era de 33 millones, Generalitat Valenciana a una empresa de extinción de incendios, 33 millones.
Y yo aplico la media de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Y digo, bueno, imaginemos que aquí también se ha pagado el sobrecoste medio del 25%, por lo tanto, en este contrato se ha pagado de más la increíble cantidad de 8.250.000 euros. Y mi pregunta y respuesta hipotética es, ¿dónde ha ido a parar este dinero? Pues resulta que este dinero ha ido a parar primero al corrupto, que aquí ha empezado a salir información en la prensa. El hombre le regalaban monterías de caza, repito, aquí la corrupción es muy tipo Berlanga, le regalaron una escopeta de caza, valía 1.800 euros, era cara, pero bueno, le regalaban jamones, los jamones son caros, vino de categoría, el hombre era de gustos refinados. También algunos billetes de 500 euros, algo que tenía que ver con señoritas, bueno, lo habitual. Pero yo me puse a contar y digo, por más que le hayan comprado, es que una escopeta vale 1.800 euros. A este hombre lo han comprado como mucho por 250.000 euros. Imaginemos en este caso que el partido político se ha quedado con el porcentaje más o menos pactado. Fíjense que en las últimas grabaciones con Rus decían, ¿qué les cobramos? ¿El 4, el 5, el 10? No te pases. Bueno, les cobramos el 3%, que es lo normal. Imaginemos que aquí el partido político se ha quedado el 3%. El 3% de un contrato de estas características son 1.000.000 de euros. Es decir, de los 8.250.000 de sobrecostes a precio de mercado, el partido político, presunta hipotéticamente, y el corrupto a título individual se han quedado solo 1.250.000. Y la empresa contratista ha tenido unos sobrebeneficios de 7 millones de euros. Extrapolando esta hipótesis a toda la cantidad, me sale que de los 48.000 millones solo se van 1.584 millones a los partidos políticos y políticos corruptos y 46.000 millones y pico se lo quedan las grandes empresas. Es decir, que aquí los grandes beneficiados de la corrupción política y de relajamiento institucional están en el palco del Bernabéu o del Barça, me da igual. Son las grandes empresas. Que eso además destruye la economía del país, porque salió un informe de una universidad belga que antes de la crisis económica, es decir, en épocas de bonanza, ellos estaban perplejos con los indicadores españoles, porque España crecía cada año cerca del 4% del Producto Interior Bruto, un enorme crecimiento para ser un país de economía madura y europeo, pero en cambio su productividad bajaba cada año el 0,7%. Es decir, cada vez éramos más ricos, pero éramos menos productivos. Eso no encajaba. Y se dieron cuenta que las empresas menos competitivas y menos productivas a nivel internacional eran las que tenían más beneficios, que coincidía que eran las que trabajaban con el sector público. Claro, cuando tienes una sobrefinanciación del 25%, ¿para qué caramba vas a ser eficiente y competitivo? No te hace falta. Y resulta que las entidades financieras tenían una línea especial de crédito para estas empresas que trabajaban para la administración pública y en cambio no financiaban a las empresas privadas que sí eran productivas y competitivas a nivel internacional. Y eso sucedió antes de la crisis económica. Por lo tanto, esto está destruyendo también al sector privado. Y voy a hablar de propuestas. En el libro creo que pongo 33 o 34 propuestas. Aquí solo voy a poner 10 a título de ejemplo. Curiosamente, esto de superar la corrupción es más sencillo de lo que parece. Yo parto de la hipótesis de que los españoles no somos ni más ni menos corruptos que los suecos y que los latinoamericanos no son ni más ni menos corruptos que los españoles. Todos somos igual de corruptos. Es un problema de carácter social. Fíjense, si de forma natural tendemos al clientelismo, cuando hay clientelismo, el paso posterior y automático casi es el de la corrupción. La diferencia entre países está en que unos tienen diseños institucionales mucho más refinados que permiten tener arrinconada y controlada a la bestia de la corrupción. Suecia. Nosotros la tenemos más asilvestrada y en otros países está todavía más asilvestrada. Por lo tanto, todo depende de refinamiento institucional. Bueno, ahora esto los economistas se han dado cuenta, y es el libro este de moda en economía de Acimoglu y Robinson, ¿por qué fracasan los países? Dicen que un país le va bien o le va mal en función de su calidad institucional. Bueno, eso es lo que tiene que ver y de lo que estamos hablando. Es decir, aquí tenemos un problema de calidad institucional. Fíjense que todo se trata de disciplina institucional.
Yo que ya acumulo bastantes años, cuando yo era pequeño en este país, bueno, pequeño joven, en este país todos conducíamos borrachos. Eso no lo queremos reconocer, pero todos conducíamos borrachos. Íbamos a la discoteca, restaurante, era habitual. Fíjense cómo esto ha cambiado. La administración pública se puso en seria, empezó a sacar códigos, nos empezó a vigilar y eso cambia las pautas sociales. Ahora cuando estamos en una cena y hemos bebido mucho y vemos que un familiar o un amigo quiere tomar el coche, se lo impedimos, porque socialmente ya no lo vemos bien. Y si vemos a alguien de otra mesa, lo miramos mal, no nos atrevemos a decir que usted no maneje, pero en cambio lo miramos mal. Es decir, la disciplina desde la institución cambia las pautas sociales. Como en Suecia relajen sus instituciones públicas, en pocos años vuelven a ser corruptos. Cuanto no es una cuestión social, es una cosa de calidad y disciplina de las instituciones. Bien, las propuestas que pongo, las primeras ustedes se van a escandalizar enormemente, porque son muy poco populares. Y es muy extraño que lo diga yo. Yo soy catalán y tendría que ser tacaño, y en cambio soy muy generoso. Empiezo a repartir dinero a trote y moche. Pues yo, ¿por qué no? Yo financiaría mucho mejor a los partidos políticos. Vamos a ver, si los partidos políticos no tienen suficiente dinero y tienen que buscar vías heterodoxas, ¿qué vamos a hacer? ¿Que lo paguen lobbies como en Estados Unidos? Eso a nosotros no nos gusta. Afiliados tienen muy pocos y cada vez menos, no se pueden autofinanciar. Pues vamos a financiarlos públicamente. Eso sí, cada vez que doy dinero lo doy a cambio de otra cosa, de transparencia total y absoluta. Como ustedes están financiados públicamente, de hecho ahora ya lo están, pues ustedes tienen que hacer rendimiento de cuentas como sea en una administración pública. Es decir, este acto electoral les ha costado tanto. Me parece muy bien que el líder de un partido cobre un sobresueldo. Me parece muy bien, pero tiene que ser público. Todo público. Como si fuera una administración pública. Transparencia total y absoluta. Segundo elemento, mejorar las retribuciones de los políticos para evitar que se caigan en estos casos de corrupción de baja intensidad. A ver, ¿cómo queremos conseguir políticos capaces y honrados si les pagamos muy poco? No hay incentivos. Es un incentivo para que los políticos corruptos o los políticos mediocres sean los únicos que quieren acceder a la función política. Vamos a pagarles más. Vamos a ser más generosos con ellos. Claro, aquí me falla Rita Barberá. Rita Barberá cobraba 150.000 euros como alcaldesa, es decir, estaba muy bien pagada y gastaba lo que no estaba escrito en gastos protocolarios y otras cosas que se derivan. Tanto Rita Barberá, pero siempre hay alguna excepción que me echa a mí mi propuesta, pero en principio se les pagáramos bien, pero siempre es, pero a cambio de transparencia total y absoluta y se acaban las tonterías. Ni viajes, ni comidas, etcétera. Todo esto, escrutinio absoluto, transparencia absoluta, sistemas de dietas, pero ninguna broma. Usted está bien pagado, a partir de aquí no se permite ningún tipo de corrupción de baja intensidad ni ningún tipo de salida en carácter paralelo. A mí me gusta mucho el caso vasco, que tiene una comisión ética para los altos cargos. Fueron los primeros que lo impulsaron. Bueno, yo criticaba que la mayor parte de esta comisión de ética son políticos de la propia administración, pero bueno, tienen dos catedráticos de ética de fuera que le dan legitimidad. Ahora Cataluña lo acaba de implantar, ya tenía una ley pero no lo implantaba nunca. Cataluña creo que lo ha hecho mal porque todos son de dentro de la administración pública, con lo cual no hay ningún corrector externo. Y yo fui a ver cómo funcionaba esta comisión de ética de altos cargos en el gobierno vasco y la verdad es que en el primer año de funcionamiento sacó un informe con 40 resoluciones de casos que eran, cuando uno ocupa un cargo político, yo he ocupado un cargo político y de golpe tienes muchos conflictos de intereses. Las cosas no son blanco-negro, sino que hay muchos grises y matices. Y yo tenía una enorme incertidumbre sobre si lo que hacía estaba bien o estaba mal a nivel ético, porque hay muchos conflictos de intereses. Y entonces cada vez que tenía un problema ético, yo mismo me lo tenía que contestar y tenía que tomar una resolución de forma autónoma. Bueno, pues en este caso, pues cuando un alto cargo tenía un conflicto ético, lo preguntaba a esta comisión y esta comisión dictaminaba si esto era aceptable o inaceptable. Lo típico, soy alto cargo y me invitan a un curso y me retribuyen.
Bueno, si usted está hablando de la administración pública o de temas que tienen que ver con su cargo, usted no puede recibir ningún tipo de retribución. Pero en cambio, si usted lo han contratado por su expertise, imagine que a mí me contratan pues, para dar un curso sobre temas de organización, pues resulta que yo tengo un amplio currículum y me han contratado por una inversión que he hecho anteriormente. Me quedé tranquilo porque muchas de sus resoluciones coincidían bastante con mi criterio, pero estaba muy bien porque se estaba sentando jurisprudencia sobre qué eran buenas prácticas o malas prácticas para cargos de carácter político. A uno le dijeron que no podía hacer una cosa, la hizo igualmente y lo tuvieron que cesar, cuando la cosa iba en serio. Pues bueno, ¿por qué no vamos a hacer que esta comisión también opere, y no de forma formal y poco refinada como hace el Estado, sobre todo el tema de las puertas giratorias? Eso de las puertas giratorias, si uno lee mi libro, ve que me hago un auténtico lío con las puertas giratorias, porque es una cosa muy complicada. Por una parte, ahora socialmente, para nosotros todos son puertas giratorias. Cualquier cosa es puerta giratoria. Pues no, señor, no seamos injustos, ¿eh? No hagamos que el oficio de político sea imposible, porque resulta que cuesta mucho ocupar un cargo. Cuando ocupas un cargo quieren que cobres muy poco y luego quieren impedir que trabajes en cualquier sitio porque todos son conflictos de intereses y todos son puertas giratorias. A ver, lo más normal es que si yo tengo una profesión, ocupo un cargo político y estoy ahí 12 años, pues resulta que me he reciclado y tengo un valor de mercado para trabajar en otro sector en el cual he aprendido mucho. No le cerremos las puertas. Está bien, si uno mira la ala oeste de la Casa Blanca, que es muy larga y tiene como 70 capítulos o quizá más, el último capítulo, que es cuando ya el presidente de Estados Unidos pues, se le acaba el mandato, es enormemente rico e interesante de ver cómo los altos cargos de la Casa Blanca, con luz y taquígrafos, la última semana que ocupan el puesto, pues reciben visitas de las empresas que los quieren contratar, porque resulta que por su actividad han adquirido un elevado valor de mercado. Y con toda total transparencia, ellos vienen y les hacen sus ofertas sin que exista ningún tipo de conflicto de interés. ¿Eso qué sucede con Trinidad Jiménez? ¿Estos son puertas giratorias? Pues yo no lo sé. Todo el mundo lo tiene claro. Pero son puertas giratorias si ella como ministra, como secretaria de Estado, pues hizo algo a favor de Telefónica en su momento. Pero si no hizo nada, él ha adquirido un gran conocimiento sobre América Latina. Es muy normal que una multinacional como Telefónica la quiera fichar. Es decir, hay que mirar caso por caso y sería importante que estas comisiones, de forma material y no formal y poco profunda, miraran si existen estas puertas giratorias o no. No seamos maximalistas, no todos son puertas giratorias. El problema es que en España, como todos son puertas giratorias, los que lo son de verdad no somos capaces de frenarlo. Lo de Moratinos es una indecencia. O, por ejemplo, de Montoro y Beteta. Esos son puertas giratorias. Claro, Montoro deja de ser ministro con el PP y luego resulta que, claro, gobierna el PP en la Comunidad de Madrid. Y Beteta, que es el consejero de Economía de Madrid, le encarga cantidad de estudios a su bufet. Y luego entra Montoro otra vez de ministro y nombra a Beteta secretario de Estado. Esto hay claramente conflictos de intereses. Estos que son puertas giratorias. Con lo cual, por ser maximalistas, metemos todo en el mismo saco, no lo sabemos regular, cuando hay casos que son escandalosos de puertas giratorias y sí lo tendríamos que evitar. Entonces, eso hay que regularlo. Obviamente, otro elemento es despolitizar la administración de justicia y empoderarla, mejoras procesales, más recursos, jueces, etc. Y voy a las propuestas que a mí me interesan. Cuando leo literatura sobre cómo evitar la corrupción, por ejemplo, leo a Manuel Villoria, al final ellos hacen como 50 o 60 propuestas y consiste en crear muchos organismos. Y claro, a mí eso me fastidia porque para combatir la burocracia, crear más burocracia, pues creo que es un mal invento. Pero sí reconozco que creo que teníamos que crear una nueva agencia totalmente independiente que sea una agencia de vigilancia de todas las contrataciones públicas. Y además una agencia, soy generoso, con muchos profesionales de alto nivel y bien pagados y que nos gastemos 2 o 3 mil millones de euros, a lo grande, porque piensen que tenemos una bolsa de 48.000 millones de euros, es decir, que puedo ser generoso porque si evitamos contrataciones de sobreprecio, aquí tenemos muchísimo dinero en juego y que por denuncia o simplemente de forma ordinaria o por muestreo esté vigilando como un gran hermano con acceso directo a las bases de datos a ver si las relaciones públicas contratan de forma correcta o no contratan de forma correcta a precios de mercado. Yo creo que esta sí que sería imprescindible porque ya
dimito de que renovemos los tribunales de cuentas. Eso ya lo veo totalmente perdido. Además, hay una intromisión claramente de carácter político. Claro, es que los síndicos son nombrados por los partidos. Los síndicos son miembros del propio partido. En Cataluña era muy divertido porque la Sindicatura de Cuentas, el Tribunal de Cuentas de Cataluña, fíjense que un caso de corrupción sí lo detectó, que era el cas Palau, espectacular. Y lo detectó y vio que era tan importante que eso lo tenía que transmitir al Tribunal de Cuentas de España y a la Fiscalía. Pero resulta que para mandar este informe a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas había que traducirlo del catalán al castellano. Pues fue muy fácil, ¿eh? El síndico representante de Convergencia y Unió cada día por la mañana iba a la gaveta de traducciones y metía el caso Palau debajo de todo. Y nunca llegó a ser traducido. Era alguien que había ocupado un cargo político de Convergencia, de golpe dejó el carné, ocupó un puesto de síndico y cuando dejó el puesto de síndico, claro, ahora entró en el gobierno porque había que recompensarle por esta función tan estimulante de cada mañana ir a poner este informe debajo de toda la gaveta de traducción catalán-castellano. Son este tipo de miserias que esto no funciona en absoluto. Y luego, eso de la transparencia lo hablábamos durante el desayuno. Esto de la transparencia es muy potente para evitar la corrupción, pero yo no creo mucho en la transparencia de nuestras leyes, no creo nada en los portales de transparencia, porque al final estamos cometiendo una transparencia de carácter traslúcido. Vemos detrás de la mampara que hay unas formas y tal, eso nos sugiere una cierta sensualidad, pero ojo, no te pienses que a lo mejor detrás está Rajoy, ¿eh? Es que no ves exactamente qué hay detrás de la mampara, con lo cual de sensual poca cosa. El tema es que a los ciudadanos, ¿qué les importa? Yo creo que eso les importa dos cosas, ¿eh? A un ciudadano, cómo, quién y por qué se toman las decisiones y en qué se gasta hasta el último céntimo de euro. Claro, en Cataluña, que hicieron avances en el tema de lobbies y tal, uno de sus grandes avances es que cada 2 meses los ciudadanos estaremos informados del grado de ejecución de los presupuestos. Esto es una de las grandes novedades. El día antes que aprobaran esta ley en Cataluña, yo estaba con los diputados porque fui a declarar en la comisión Pujol. Afortunadamente no fui como experto, no como testimonio, y entonces les dije, mañana aprobáis la ley de transparencia. Sí, sí, estamos muy emocionados. Y yo, que siempre me gusta afiar las cosas, digo, les voy a fastidiar. Digo, yo también estoy muy emocionado. De hecho, es que me rompo a llorar cuando pienso en la ley de transparencia catalana. Porque fíjense, es que ahora estaré informado cada 2 meses sobre el estado de ejecución del presupuesto. Es que me emociono. Cuando resulta que el presupuesto es público desde hace más de 2 siglos y me informan sobre el grado de ejecución cada 2 meses de algo que yo no entiendo. Ningún ciudadano entiende, porque no te dice realmente que te gastas el dinero. Yo ocupo cargos, he ocupado cargos públicos, yo no entiendo el presupuesto. Caramba, yo no soy tonto. Es que un día me di cuenta que el que hacía el presupuesto tampoco lo entendía. Porque resulta que todo es un artilugio formal, pero lo que quieres saber es como cuentas domésticas. ¿Este acto qué vale? ¿Qué ha pagado aquí el cabildo? ¿Cuánto vale el agua? ¿Cuánto valen los desplazamientos? ¿Cuánto cobra el conferenciante? Bueno, pues eso es lo que se trata de saber. Eso es lo que quieren saber los ciudadanos. Fíjense que si somos totalmente transparentes, evitaríamos el 90% de los casos de corrupción. Una vez vino invitado el director, yo era director de la Escuela Catalana de Administración Pública y recibí la visita del director de la Escuela Irlandesa de Administración Pública. Después de 4 horas de reunión, yo lo invité institucionalmente a una comida. Y él se me puso exquisito, me dijo, tú no me puedes invitar, yo tengo una dieta, eso no está bien. Yo pensé, estos irlandeses son muy raros. Luego vino el director y subdirectora de Italia. Y cuando los invito a comer, se me escandalizan. Y claro, yo me escandalicé de ver italianos que se escandalizaban cuando me miraban a mí. Porque entonces aquella gente estaba gobernada por Berlusconi. O sea, estaban acostumbrados al bunga bunga y conmigo se escandalizaban. Digo, algo haré mal. Bueno, todo también era una impostura porque todos se dejaron invitar a comer, al final. Pero es que como estos países ya son transparentes y como a la gente no le gusta esto de las comidas oficiales, pues ya no las pueden hacer. Todo va por sistemas de dietas. Algunos políticos me dicen, no, los ciudadanos son unos morbosos. Fíjate tú que quieren saber lo que me gasto yo en comidas. Oiga, pues lo que usted le llama morbosidad, yo lo llamo un sistema inteligente de escrutinio social por la vía del muestreo. Pues mira, para un ciudadano es importante saber un ministro qué se gasta en comer, porque para él es un indicador de qué tipo de perfil y qué tipo de cara o moral tiene el personaje.
Es decir, siendo transparentes, cambiamos incluso nuestra cultura y nuestra forma de gestionar. Y evidentemente también ser transparentes de cómo tomamos las decisiones. Yo quisiera saber ahora con a quién está reunido Mariano Rajoy. ¿Qué está haciendo ahora Mariano Rajoy? Teóricamente su agenda es pública, sí, de actos oficiales. Pero ¿con quién está reunido? ¿Quién le ha llamado por teléfono? Bueno, todos sospechamos que Rajoy está con el Marca y no hace nada. Pero a lo mejor sí está con alguien y cuando sea presidente del gobierno, con este se ha reunido 1000 veces, en la Casa Blanca esto está totalmente testado, todo es totalmente público, todo, los medios, etcétera. Con lo cual tienen que andar con mucho cuidado cuando toman decisiones. Gobierno abierto. A mí me gusta, por ejemplo, mucho el caso de Gabaubert, donde el que tramita las facturas en línea ya es totalmente público, con lo cual es que es un seguimiento al momento y luego además hay un buscador que dices, ha hecho un contrato con esta empresa, ¿cuántos contratos ha hecho con esta empresa en los últimos años? ¿Con qué valor? Eso es transparencia absoluta. No creo en los portales de transparencia, creo más en las intranets, que casi son públicas en muchos aspectos. Si somos transparentes en todo, no hace falta tener portales de transparencia, pues tenemos que gestionar de forma transparente y sobre todo en qué nos gastamos el dinero. Y evidentemente hay que hacer una protección judicial a la figura del delator y lo que es mi tema, tenemos que refinar y empoderar mucho a los empleados públicos. ¿Y ese cómo se consigue? Pues por un sistema meritocrático. Mire, ahora que en Cataluña quiere ser independiente, y yo no soy independentista, pero cuando me invitan las entidades independentistas para que defina cómo quieren que sea la Cataluña independiente del futuro, yo voy. Yo voy porque me interesa debatir sobre la administración pública del futuro, seamos independientes o no. Porque claro, lo típico es que invitan a alguien especialista en energía y el hombre dice, es que con España eso es un desastre, un caos, nosotros lo haremos maravillosamente. Bueno, el paraíso. Y yo les digo, mira, mi sueño para la administración pública de Cataluña, sea o no sea independiente, me da vergüenza expresarlo, pero yo soñaría con una administración pública de futuro que fuera meritocrática. Algo propio, deseo del siglo XIX. Sí, y ahora acabo. Por lo tanto, selección totalmente meritocrática, eso nos empoderaría mucho y evidentemente refinar una dirección pública profesional que tenga sus propias reglas del juego y no sucedan estos elementos de falta de poder de los codecisores funcionarios en relación a los políticos. Bien, me dicen que se ha acabado el tiempo, pues era la última transparencia, creo que luego venía esto de las gracias, con lo cual, pues muchas gracias por su amable atención y que siga bien la congreso.